video veremos las partes esenciales de una declaración ya escrita. Antes de ver este video, por favor vea el documento Declaración en apoyo al asilo antes de seguir adelante. Usted ya debió de haber leído el documento y haber visto las partes importantes que se encontraban dentro del documento. Sin embargo, nosotros en este video vamos a describir parte por parte lo que estamos pidiendo. Como verán, este documento ya se encuentra con el formato que les hemos pedido anteriormente, tipo de Tetra Times New Roman en número 12, párrafos enumerados y subtítulos para cada parte importante de la vida del cliente. El número de A sí se encuentra presente. Empezamos en la introducción. Siempre diremos el nombre completo, fecha de nacimiento y en dónde nació. Esta es la razón por la cual tuvo que llegar a los Estados Unidos. Explicamos rápidamente, sin embargo, nos desarrollaremos más esto dentro de la historia. Esto siempre irá estandarizado dentro de todas las declaraciones. Empezando con la vida temprana. Siempre explicamos en dónde creció, los nombres de sus padres, cuántos hermanos y si era la mayor o menor de su familia. Las ocupaciones de sus padres y qué grado llegó a estudiar dentro de su país. Este es un caso de abuso doméstico. Entonces empezaremos primero con cómo conoció la pareja que después terminó siendo abusivo. Empezaremos siempre en la fecha aproximada en donde conoció a esta persona. Siempre poner el nombre y una información básica sobre la pareja. ¿Por qué le gustaba la pareja para empezar? En este caso era un hombre educado y inteligente. Si esto era lo que le gustaba a la cliente sobre esta pareja, entonces hay que añadir. Añadimos después una parte de información sobre lo que estaba pasando dentro de su relación. En este caso se mudaron aproximadamente 3 o 4 meses después de haber salido juntos. Esto es importante siempre añadir. En dónde se mudaron, cuándo se mudaron y por qué. Después de esto pasamos a cuándo cambió el comportamiento de la pareja hacia el cliente. En este subtítulo nosotros demostramos que el comportamiento controlador empezó unos pocos meses después de que se mudó con él. Estos subtítulos tienen que ser argumentativos, tienen que explicar qué es lo que va a pasar dentro de las siguientes párrafos. En el caso de que este comportamiento empezó a cambiar un poco después de haberse mudado con el agresor, hay que explicar cuánto tiempo pasó, cómo es que su personalidad cambió. Todos estos párrafos tienen que explicar qué era lo que estaba diciendo, si él demostraba eh, sentimientos machistas, hay que ponerlo. Cuando se empieza a cambiar la relación a un ámbito abusivo, hay que explicarlo en otro subtítulo. Siempre tenemos que poner después de cuánto tiempo empezaron a cambiar las cosas de emocionalmente abusivos a físicamente abusivos. Hay que denotar qué era lo que estaba pasando, cómo cambiaba la situación en su relación. Y una vez que vamos directamente a una vez que haya sufrido un abuso físico la cliente, empezaremos primero con la fecha aproximada. Y es importante tener en cuenta que nunca hay que utilizar fechas exactas
porque lo más probable es que la cliente no recuerde la fecha exacta al momento de la corte. Explicamos qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaban haciendo, qué hizo que el agresor empezara una violencia física. Al momento que empieza la violencia física, hay que explicar cuál fue la violencia física en particular. Hay que demostrar de qué manera le golpeó y cómo fue lastimada la cliente. Si tuvieron que ir al doctor, en este caso, si tuvieron que ir al hospital para recibir tratamiento. Y si tienen todavía problemas que hayan surgido después de ese abuso físico. Una vez que terminan un ejemplo de un abuso físico, nos iremos directamente al siguiente. Otra vez empezamos con una fecha aproximada. ¿Qué era lo que estaba pasando que empezó a hacer que el agresor se volviera físico? ¿Y cuál es la parte física que generó y con la cual lastimó a la cliente? Es importante también tener en cuenta que siempre en los abusos o en casos de abuso de violencia doméstica hay que preguntar si la cliente sufrió algún tipo de abuso sexual. Estos temas siempre son un poco más complicados ya que la mayoría de los clientes no quieren hablar sobre esto. Sin embargo, hay que repetirles que esto es increíblemente eh, importante porque estas son unas de las cosas en las cuales pueden hacer que ganen su caso de asilo. El subtítulo también tiene que reflejar de lo que vamos a hablar en continuación. Siempre empezamos con la primera vez. ¿Cuándo pasó? En este caso fue aproximadamente 6 meses después de haber empezado a vivir con esta persona. ¿Cómo es que empezó el enfrentamiento? Una vez que estamos hablando sobre el abuso sexual, no tenemos que hablar eh, tanto sobre el abuso, lo podemos explicar dentro de 1 o 2 párrafos, sin embargo, hay que añadir detalle para poder explicar el tipo de abuso que estaban sufriendo. Si le agarró del pelo, eh, qué era lo que le decía, si le quitó la ropa forzosamente y si se estaba tratando de defender la cliente. En este caso, estos insultos están subrayados porque queremos demostrar que a pesar de que estos son insultos, se tienen que mencionar dentro de la declaración, ya que son parte de la evidencia. Después de eso nos vamos directamente sobre qué fue lo que pasó inmediatamente después, si el agresor mostraba algún tipo de remordimiento de haber hecho el abuso. Ya después, si siguió el abuso, podemos ir en partes generales para no tener que hablar sobre cada vez que le haya sufrido el abuso. Simplemente tenemos que explicar la primera vez y después de eso qué tan frecuentemente pasaba el abuso. Si llamó a la policía pero nadie le ayudó, estas son partes importantes que tenemos que añadir dentro de la declaración. ¿Por qué? Porque así demostramos que la cliente, en este caso, no podía recibir ayuda de las autoridades aún si quería recibir ayuda. Tenemos que poner una fecha aproximada, qué fue lo que le estaban diciendo y por qué no le estaba ayudando a la policía. Si no podía huir, tenemos que explicar qué era lo que le decían para al no poder huir de esa situación. Si decía el agresor que la cliente era de su propiedad, si le iba a lastimar después de todo el abuso que sufrió. También hay que explicar si la cliente mencionó esto a su familia. Si no lo mencionó, ¿por qué razones no mencionó
esto a su familia. Hay que explicar cómo huyó de su país. En este caso, esta clienta todavía recibió abuso aún después de haber huido hacia los Estados Unidos. Siempre hay que tener en cuenta que a pesar de que nosotros terminamos normalmente una declaración al momento de llegar a los Estados Unidos, hay que preguntarle a los clientes si sufrieron también dentro del país, empezando siempre con una fecha aproximada, qué era lo que estaba pasando, cómo es que conoció a su siguiente agresor y qué fue lo que pasó al momento de que el agresor empezó su abuso. Si de nuevo han recibido otro tipo de abuso, hay que describirlo siempre empezando con fechas aproximadas y qué era lo que estaba pasando. Este es un caso más especial del que usualmente tomamos anteriormente en otros casos. Entonces se lo demostramos para que también tenga en cuenta de que a pesar de que la mayoría de las declaraciones terminan al momento de llegar a los Estados Unidos, no todos los clientes han sido libres de abuso después de haber llegado a América. Es importante también describir en los últimos eh, incisos el por qué no pueden regresar a su país. Esta parte también siempre se va a encontrar dentro del formato.